acompañado a las familias del mundo durante muchísimos años por ser el medio más inmediato, el más certero y además más cercano. La radio que trasciende y se acerca a su audiencia desde cualquier rincón. La radio apasionante, la radio es el medio por excelencia y uno de los pioneros, por supuesto, en el mundo de las comunicaciones. Queremos aprovechar para enorgullecernos de la radio venezolana en sus diferentes expresiones y de, bueno, la calidad radial que tenemos en nuestro país. Excelentes locutores, profesionales, no solo en el área de la locución, sino en el área técnica y diferentes áreas profesionales. Hoy vamos a hablar de la radio, que por cierto, yo comencé hace muchos años en la radio, tenía 11 años de edad, era una cosita como de este tamaño y tenía un programa radial y de ahí vienen todas estas pasiones de comunicar. Hemos invitado a Einar Goyo Ponte, locutor y conductor del programa Tema con Variaciones, que tiene ya un programa que se ha mantenido durante más de 70 años en el aire en Venezuela. Ya nos va a contar un poco de su historia. Einar, bienvenido a Globovisión, qué gusto tenerlo por aquí. Muchísimas gracias, sobre todo por la invitación. Ya veo que tú eres precoz entonces en el medio. Sí, era muy niño cuando comencé en los medios de comunicación, precisamente en la radio, y que fue un mundo que me dio muchas herramientas para lograr comunicar. Y lo comparto siempre con mis amigos. Digo, bueno, es que cuando estás en la radio, la única herramienta que tienes en tus manos es la voz. Así y es. por ser tu única herramienta tienes que desarrollarla para poder convencer, seducir de la manera positiva, por supuesto, Sí. y llegar a la gente, ¿no? Para que la gente no te cambie el dial. Cuéntame Así un poco acerca de tu experiencia en la radio y cómo ves la radio en este momento que muchos dicen que comienza a morir. Bueno, eso sí, eso se dice de la radio, pero también se ha dicho del libro. Y ahí lo vemos, el libro pasó a las plataformas digitales, pero como tal no muere, la lectura no muere. Y de la televisión también se ha Y dicho, de la ¿no? televisión también se ha dicho que si el video, que si esto, que si el streaming. Las redes sociales. Y las redes sociales, pero fíjate, la radio se mantiene, incluso los podcasts son de alguna manera una prolongación del trabajo radial, ¿no? Entonces yo creo que por lo menos en un futuro inmediato e incluso a corto plazo, esa muerte no acontecerá. Y la radio, bueno, acompaña a la gente en su cotidianidad, desde su casa hasta el automóvil, incluso con los teléfonos digitales, tú y tus audífonos puedes estar escuchando la radio prácticamente todo el día, estando por la calle. Así que yo creo que como con esa ductilidad que tiene el medio radial, es muy difícil de verdad que él desaparezca porque se integra muy fácilmente a la vida de la gente. Y además yo creo que el valor que tienen los medios tradicionales apuesta un poco por la credibilidad. Es cierto que hay multiplataformas en este momento, pero los medios tradicionales mantienen a los profesionales preparados, acreditados para ejercer en cada medio tradicional, y esto le da mayor ponderación frente a la audiencia, porque la gente cree más en lo que ve o escucha en los medios tradicionales. Claro. Háblanos acerca de Tema con Variaciones, este programa radial que se ha mantenido por más de 70 años, y cuál es tu participación en este programa. Bueno, sí, cuando se habla así de 70 años, a veces se dice, bueno, ¿y entonces cuántos años tiene el señor que están viendo en pantalla? No, yo asumí el relevo del inolvidable maestro Corrado Galcio, que es el fundador, creador de este espacio, en 2010, en julio de 2010. Por lo tanto, en julio de este año cumpliría yo 13 al frente de Tema con Variaciones. Pero Tema con Variaciones se creó, como dije ya, en 1952. Wow. Un día de septiembre, a mediados de septiembre de 1952, no sé si puedo decir la emisora por la que salió, por favor. por Radio Caracas Radio. En aquel momento Claro. estaba en el Paraíso la sede de ellos, o creo que no estaba en el Paraíso aún, pero por allí contactó el maestro Galcio, que era donde vivía, a los productores, y les animó la idea que él les presentó, que era un programa de música académica, donde además se iba a interpretar música académica en vivo. El maestro Galcio era un gran pianista que desarrolló su carrera como pianista acompañante y pianista de grupos de música de cámara. Por lo tanto, era bastante fácil en aquella época, en un estudio de radio, colocar un pequeño piano y que él allí tocara las piezas musicales, vivo, claro. las explicara, y en vivo salía efectivamente. Entonces 1952 es el año en el que nace Tema con Variaciones, con este formato que acabo un poco de comentar y de describir, y así durante todos estos años. En 1968
él pasa de Radio Caracas Radio a Radio Capital 710, donde se ha mantenido hasta hoy en día y donde yo asumí el relevo. Eso fue sin interrupción. Por eso hablamos siempre con mucho orgullo de que Tema con Variaciones es el programa más longevo de la radio venezolana, tiene esos 70 años porque ese paso fue sin cortar, sin interrupción, exactamente. Se puede escuchar hoy en Radio Capital, 710 AM. ¿En qué horario? ¿Cuáles días? Los domingos, Tema con Variaciones sale todos los domingos a las 8:30 de la mañana. Solo durante la pandemia, porque la emisora decidió poner un espacio para la misa, para la Santa Misa, por los momentos difíciles que se estaban viviendo en ese momento, a las 9 de la mañana. Entonces nosotros subimos nuestro horario media horita antes, entonces entre 8 y 9 salíamos. Pero nuestro horario normal de toda la vida, y se sigue manteniendo, volvimos a la normalidad, a las 8:30 de la mañana hasta las 9:30. Es un programa de alrededor de 50-55 minutos dedicado a la música académica. ¿Cómo ha evolucionado el programa hasta hoy? Porque imagino que el formato en el tiempo se ha ido adecuando, ¿no? A los nuevos tiempos, quizás. Sí, en esencia sí. En esencia sí, pero sigue manteniendo esa intención de difundir, de divulgar la música académica, tanto universal como la venezolana, y quizás el aporte particular que yo he insertado en el programa es el de intercalar algunas secciones particulares que diversifican, el formato del programa. He incluido música de cine, he incluido ese género que se llama crossover, donde la música académica o clásica se mezcla con ritmos o con intérpretes modernos. Entonces hemos hecho también eso, pero además hacemos series periódicas o regulares sobre ciudades musicales. Qué Nos interesante. enfocamos en una ciudad y la música que se ha creado allí, los compositores que han nacido allí, los grandes teatros que hay en esas ciudades, y hacemos como un recorrido imaginario, que es ahí donde vale lo que tú dijiste con respecto a la radio, esa posibilidad de imaginar, porque con la voz, sin ninguna imagen, obligas un poco o pulsas en el oyente a que imagine aquello que les vas describiendo. Tienes que describir con el mayor detalle posible. Entonces ahí aprovechamos aprovechamos el tiempo eso. por el día de hoy, pero Qué bien. me gustaría hacer una reflexión acerca del papel que cumple la radio, como decíamos en este momento, y cómo va a trascender en los próximos años, o qué le deja a la sociedad el espectro radioeléctrico. Mira, yo creo que la radio fundamenta su futuro en lo que ha sido su historia. Cuando uno piensa, por ejemplo, en ese boom que causó Orson Welles con aquel programa radial transmitiendo, creando en teatro radial la famosa novela de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos, y el impacto que eso creó, que creó en la gente, esa histeria colectiva, la gente, de la manera como él lo presentó, no se dio cuenta de que era un espacio radial de ficción, una puesta en escena de teatro en la radio, y se asustó y pensó que efectivamente habían llegado extraterrestres a la Tierra. Y yo creo que basado en eso, en ese poder de imaginación, de impulsar algo más allá de lo visible, la radio creo que tiene muchísimo futuro. Claro que sí, mucho que aportar. Muchos de los que hacemos televisión hoy en día, por ejemplo, nuestro querido Juan Eleazar Fígalo, son hombres que han venido de la radio y muchos que hacen vida en los medios de comunicación. Lo voy a dejar comprometiéndolo para que despida como despediría su programa en la radio, porque a veces hay gente que lo escucha uno en la radio y no imagina cómo es el locutor. Aquí tenemos el locutor en vivo. Bueno, para ir a la pausa. Un tema con variaciones se despide normalmente nombrando, por supuesto, a la gente que trabaja en la emisora. Aquí nos despedimos, don Radamés Lebrón, por la gerencia general de Capital 710 AM, tu radio, Jorge Duque, que es nuestro gerente de programación, Henry Rangel, los operadores en el sonido, y por la producción y un micrófono, este servidor Einar Goyaponte, que los espera el próximo domingo a esta misma hora y por este mismo